Este es tu programa En Bendición. Restaurando y equipando, sus vidas hay que cambiar. Tú me escogiste para discípulos formar. Un discipulado radial creado para bendecir tu vida en una manera sobrenatural. Testimonios, ministración, música y palabra de Dios. Conducen este programa Pastora Nimsi de Cordés y Vivi de Ochoa. Un cordial saludo a todos los amigos de este programa En Bendición. Bienvenidos nuevamente. Su servidora Nimsi de Cortés está ya aquí esperando que ustedes, por favor, nos escriban al 5554-0064 por un WhatsApp, por una llamada, como tú quieras, un mensaje. Quiero contarles que hoy es un día muy especial porque tenemos una invitada también muy especial. Bienvenida, siempre le decimos Titi, pero ella se va a presentar. Bienvenida, Titi. Muchas gracias, Nimsi. Para mí es un gusto poder estar compartiendo hoy, ¿verdad?, con ustedes una palabra buena, ¿verdad?, una palabra revelada, algo que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. Quiero que nos sigas, ¿verdad?, durante esta transmisión, que no te pierdas cada una de la enseñanza que vamos a poner en ti este día. Y sobre todo, Titi, que vamos a estar hablando de un tema muy importante en nuestras vidas. Yo no sé cómo ha sido para ti el estar bajo una cobertura, ¿verdad? Pero aprovecho a preguntarte si hay un testimonio acerca de esto. ¿Qué has percibido como hija? Pues sí, Nimsi, yo pues te cuento, ¿verdad?, que a mi corta edad, porque yo sí creo que fue corta, ¿verdad?, de 17 años, pues yo tuve una mala experiencia y fue perder a mi padre terrenal. Sí. Y la verdad es de que yo era su hija consentida, ¿verdad? Que no lo voy a escuchar mi hermano. Pero realmente él me quería mucho, cuidaba mucho de mí, ¿verdad? Yo me sentía especial, ¿verdad?, teniendo el cuidado de él en mi vida. Y pues después de ese tiempo, pues en mí había mucha duda, ¿verdad?, de qué iba a pasar, cómo me sentía yo, ¿verdad?, como una persona huérfana. Tenía que regresar a pensar un poco cuál era mi identidad como hija de él en ese momento. Pero me di cuenta, Nimsi, que cuando buscamos de Dios, ¿verdad?, Dios va poniendo personas en tu camino que te van acercando y que te van mostrando la identidad de Él, que es de ser nuestro Abba Padre. ¡Qué lindo! Sí, Nimsi, tuve la oportunidad pues de tener líderes y de tener una cobertura espiritual en la iglesia, donde yo recobré esa identidad de hija, esa identidad de princesa, que en algún momento yo sentía, ¿verdad?, con mi papá terrenal. Y la verdad es de que ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad?, poder crecer y poder saber que tengo ese techo o esa sombría, ¿verdad?, de que son personas que están pendientes y orando y sobre todo declarando bendición sobre mi vida. Así es. Miren qué testimonio tan precioso. Hemos iniciado, queridos amigos, con un tema precioso, dando un testimonio, y el tema es la paternidad y la cobertura espiritual, pero escuchábamos cómo en la vida se nos presenta esa necesidad de una cobertura, no solo la que nos ha dado la cobertura natural de esa paternidad que contabas, Titi, de un padre, pero muchas veces nuestros padres o se nos adelantan a la presencia de Dios y sufrimos esa ausencia de paternidad y sucumbimos a un estado de tristeza, quizás de hasta agonía, podríamos decir, ¿verdad?, con esa ausencia de paternidad. Pero hay una buena noticia para los que están escuchando. Hay una cobertura espiritual del reino de Dios, y era la que decía Titi, que ha venido a ser para ella ese aliciento, ese ánimo para seguir en la vida, porque sí hay una paternidad espiritual que es la más importante, la que Dios nos da. Titi, si puedes leernos 1 Corintios 4:15, por favor. Para todos los que están escuchando, les repito, estamos hablando de la paternidad y la cobertura espiritual, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta palabra preciosa nos está narrando
lo que San Pablo está diciendo a quienes él en algún momento dio cobertura espiritual, y es lo que te hemos hablado de una paternidad. Sí, es cierto, Dios es nuestro Padre, Él es el que suple toda esa necesidad, Él nos cobija en su amor, pero ha dejado a gente como Pablo, como los pastores, como los apóstoles, para que nos brinden esa cobertura paternal. Y él habla en este pasaje de que podrán tener muchas personas que les enseñen en la vida, pero Él dice los ha engendrado, Él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que convence al mundo de esta paternidad también. Él dice que ha hecho una función la cual ha sido delegada por Dios, por el Padre, para que Él pueda dar esa cobertura. Así les habla, aunque tengan muchos años, muchos que les enseñen, hay una paternidad espiritual que ejercen personas, siervos de Dios sobre nuestra vida. Y mira cómo es esto, Titi, porque hay mucha gente, mis estimados amigos, que se acostumbran a vivir sin una paternidad. O sea, quizás en la vida no tuvieron un papá o alguien que haya ejercido eso en la vida natural, podríamos decir, pero se acostumbran a vivir huérfanos. Pero hoy hay una buena noticia para ustedes. Dios está en este momento obrando en sus corazones. Él toca la puerta porque es un caballero, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy en la puerta tocando para establecer una relación paternal con los que quieran aceptar. Así que aprenderemos la importancia de tener esa cobertura y paternidad espiritual. ¿Qué es la cobertura espiritual, Titi? Pues la cobertura es algo que nos protege, que nos da refugio, que nos da descanso, que nos bendice, ¿verdad? Es donde nosotros podemos encontrar ese alimento espiritual que necesitamos. En las cuestiones espirituales nosotros tenemos que buscar crecer, ir más allá, ¿verdad? Porque si no avanzamos nosotros podemos retroceder. Pero esa paternidad, esa cobertura nos alienta y nos bendice para que nosotros podamos ir más allá, podamos avanzar en el reino y podamos crecer, ¿verdad? Todos los padres espirituales están trabajando en el llamado que Jesús dejó, ¿verdad? Que era poder predicar la palabra, poder hacer nuevos discípulos y poder atraer gente, ¿verdad?, al reino. Entonces nosotros aprovechamos esa protección, esa identidad que ellos ponen en nosotros para poder seguir creciendo. Por eso es tan importante que la tengamos, porque de lo contrario pues no tendríamos esa guianza, no tendríamos quien muchas veces también nos corrige, ¿verdad? Necesitamos ser corregidos para poder seguir en el camino correcto. Es muy importante no dejar de tenerla, ¿verdad? Así es. Pues, ¿quién da la cobertura espiritual? Solamente un padre espiritual puede dar esa cobertura espiritual. Y vamos a leer lo que dice Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Aquí habla padres en el Señor, lo cual nos va a revelar o te revela hoy la existencia de padres espirituales también, no solo los padres naturales. Hablar de un padre espiritual equivale a tener una cobertura espiritual. Entonces, este verso también lo podemos asumir hoy como que es necesario que haya una relación de obediencia de un hijo hacia un padre también en lo espiritual. ¿Quién es un padre espiritual? Miren, es importante ver que este concepto de padre no solo es algo teórico, sino es algo que se manifiesta. Alguien que invierte, fíjense, invierte una vida. Nuestros padres espirituales muchas veces invierten tiempo en nosotros, en preparar una prédica, en exhortarnos y en darnos, en desarrollar en nosotros ese liderazgo, ¿verdad? De qué padre en lo natural no quiere que sus hijos sean hasta mejores, ¿verdad? Pero en lo espiritual también un padre espiritual es el que desarrolla en ti tus habilidades, no te limita, sino te empuja a que tú también ejerzas en algún momento una cobertura espiritual a otros, ¿verdad? Sí, así es, Nimsi, es muy importante. Son personas también quien sanan nuestras heridas, ¿verdad? Exacto. Muchas veces estamos pasando situaciones difíciles, momentos duros, y ellos son quienes nos pueden dar ese apoyo y este soporte, ¿verdad? Y qué lindo, porque nosotros hemos estado en varias coberturas, gracias a Dios, hemos sentido
la cobertura espiritual, pero en nuestra casa hemos sentido cómo nos han adoptado como hijos, ¿verdad? Y nos han dado una identidad, ¿verdad? Esto es lo que la gente necesita. Todo padre, ya sea un padre natural, un padre espiritual, debe marcar en sus hijos la identidad de hijos. Un hijo que responde al amor, ¿verdad? Hay otra pregunta, ¿cuál es la condición actual de la Iglesia de Cristo? En la mayoría de las iglesias no hay padre espiritual, mira. Sí, a veces somos nada más tomados en cuenta, pero nos hace falta esa identidad. Hay muchos que nos instruyen, hay muchos maestros, pero son pocos los que son padres. Pablo fue muy claro sobre este tema. Y dijo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, la paternidad es escasa, pero hay paternidad y hay que buscarla. ¿Algo que quieras decir, Titi? Sí, es importante, ¿verdad? Que a veces nosotros en nuestras iglesias también no encontramos esa paternidad, o a veces sí la hay, pero nosotros queremos andar por nuestra propia cuenta. Exacto. Nosotros queremos mandarnos, por decirlos, y no sujetarnos a la autoridad. Esa autoridad que Jesucristo dejó, ¿verdad? Cuando Él dejó a Pedro, ¿verdad? Instituyendo la iglesia. Y entonces muchas veces somos rebeldes y no queremos que nos digan, nos den instrucción, ¿verdad? Y eso también es algo de cuidado que debemos nosotros evaluar en nuestras vidas. Así es. Hay un ejemplo que Pablo nos pone mientras estuvo preso. Fíjense cómo él ejercía la paternidad aún estando prisionero, mas la palabra de Dios no estaba presa. Se encuentra a uno que se llamaba Filemón, quien había hurtado de una casa ciertos objetos, qué sé yo, mas en la cárcel le dice a Filemón que se fuera a disculpar con la persona a quien él había defraudado, ¿verdad? Entonces ejerció una paternidad instruyendo, y viene el joven cuando sale de la cárcel, va y pide disculpas y es restaurado y posicionado con una identidad de hijo, porque fue un hijo de Pablo en lo espiritual. Entonces lo que tú dices es muy importante. Es importante que no estés solo, que alguien te sepa decir, mira, estás mal en esto, que alguien te reprenda, te regañe y te abrace, te dé el amor y te afirme la identidad de hijo en Cristo Jesús, porque es una extensión del reino. Pablo, no eran hijos de Pablo, sino eran hijos de Dios, pero Pablo estableciendo la paternidad de Dios en la vida de muchas personas, por eso les llama hijitos. Así que vamos a tener la segunda parte de este tema, que es muy importante. Así que regresamos en breves instantes. Por favor, no dejes de escribirnos. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Eres mi fuente y suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición.
Gracias por continuar con nosotros en este tema, la paternidad y la cobertura espiritual. Y hemos estado hablando de la importancia de que es sentirse parte de una familia, ¿verdad? No solo ser un número más en una congregación, sino ser hijos y sentir ese amor paternal que también incluye la instrucción, la amonestación y mucho más. A ver, veamos, Silvanita, ¿qué es un padre espiritual? ¿Qué función ejerce para repasar un poquito? Yo siento, Nims, y que una de las actividades, ¿verdad? O uno de los propósitos más importantes de un padre espiritual es que nos entrena y nos equipa para desarrollar el llamado que tenemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos y llegamos al cuerpo de Cristo pensando cómo voy a servir, en qué ministerio me puedo desarrollar, o qué habilidades o qué dones ha puesto Dios en mí. Un padre es esa guía que nos puede llevar a encontrar ese llamado espiritual, ¿verdad? Un padre espiritual también engendra hijos espirituales. Amén. Nosotros que tenemos el privilegio de servirle a Dios por medio de las casas de paz, ya pasaste a otro nivel, ¿verdad? Sí, exacto. Nos convertimos básicamente en una figura de paternidad. Exacto. Y la verdad es que todos los hijos de Casas de Paz nacen desde el corazón de nosotros. Ay, qué ¿verdad? lindo. Los engendramos desde el corazón porque tenemos ese anhelo de servir primeramente a Dios, pero también el de poder bendecirles en sus vidas. Qué lindo. Y poder ser esa ayuda que ellos necesiten en el momento oportuno. Entonces se da cuenta, mi estimado radioescucha, amigo, amiga que están sintonizando este programa, que la cobertura la podemos extender, la cobertura paternal la extendemos quienes ya hemos crecido y pasado a un nivel de engendrar hijos, ¿verdad? Hemos engendrado hijos cuando alguien acepta a Cristo, les damos el cuidado, espiritualmente les decimos qué no deben hacer, qué sí deben hacer y vamos guiándolos, y qué bendición es sentirse en ese nivel, ¿verdad? Ya pasamos de niñitos, de ser niños consentidos en nuestra paternidad, ¿verdad? A ejercer ya la paternidad que se nos ha sido heredada, porque es un legado también que se hereda. Muy bien, hay otras cositas como también imparte revelación, ¿verdad? Esta revelación es como impartir una visión de reino, donde hacemos lo que hacemos por un plan máster que viene de Dios, ¿verdad? No lo hacemos solo porque alguien tiene una visión pequeña, sino una visión que se ajusta al reino de Dios. Quiere decir esto que transmitimos la paternidad del Dios Todopoderoso, del Abba Padre, como decíamos, ¿verdad? También hablaste de que desatas bendición, ¿verdad? Eso lo has hecho tú con tus hijos espirituales, qué bendición. Y hay una herencia espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿qué busca un hijo? Esa sería otra pregunta. ¿Cuál es la función del padre? ¿Qué busca un hijo? Un hijo, dice, busca las virtudes que el padre ha tenido, dice, virtudes que los hijos desean para ellos mismos, ¿verdad? O sea, así como un niño pequeño dice, yo quiero ser como mi papá cuando sea grande. Así somos en lo espiritual, queremos ser como el apóstol, queremos ser como el pastor en la función perfecta que Dios les ha encomendado. Que haya estado entonces donde sus hijos aún no han estado. Eso quiere decir que si alguien no ha alcanzado en la paternidad un nivel, quizás el hijo pueda llegar a ese nivel y pasar a otro estado, a otro nivel más alto de revelación. Todo padre quiere que su hijo llegue más allá de lo que él ha logrado, ¿verdad? Entonces muchas veces esa cobertura que nos dan, ¿verdad? Nos ayuda a ir más allá, superarnos, amén, ¿verdad? Busca, ¿verdad? Que sea un padre espiritual, que sea de éxito, que sea de testimonio, no solo para la vida del hijo, ¿verdad? Sino que para la vida de muchos más, que pueda impactar, ¿verdad? Que tenga unción, que tenga sabiduría, que tenga conocimiento. Es bien importante que nuestro padre tenga conocimiento de la palabra, amén, porque es por medio de ella que va a decretar sobre nosotros, ¿verdad? Sí. Todas las promesas y todo lo que está dentro de la Biblia. Qué tremendo, o sea, el padre tiene que tener un nivel para que el niño quiera ser como él. Así y más allá, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un padre ni una cobertura espiritual? Esto es muy importante resaltar. Cuando no tenemos nosotros esa cobertura, estamos en un plan de inseguridad,
porque no tenemos identidad. Vamos a todos lados, somos guiados por cualquier doctrina, por cualquier visión ajena al reino de los cielos, y nos sentimos a la larga frustrados porque cuando te preguntan tú quién eres, no sabes ni siquiera decir ¿qué función estás haciendo en el reino de Dios? ¿Quién eres tú en el reino de Dios? Entonces es importante, mis amados amigos, que tomemos ya una cobertura si es que estás sin una cobertura. Dice, no tendrá herencia espiritual. Uy, qué duro Imagínate. Realmente, que no haya un legado en nosotros, Imagínate. ¿verdad? En el cual nosotros vamos a seguir moviéndonos sobre una visión, ¿verdad? Exacto, y a veces muere el líder paternal y se murió la congregación, ya no siguió. Mueren quizás algunas, podríamos decir, planes grandes que habían ahí quedan truncados porque nadie les dio seguimiento, nadie heredó la visión, ¿verdad? Y eso es no tener una cobertura espiritual. Siempre habrá un espíritu de ilegitimidad operando en su vida, ¿verdad? Como que no están en ley, ¿verdad? No están haciendo lo que es correcto, siempre están haciendo funciones que no les competen en cuanto a los planes de Dios. ¿Qué puede hacer una persona para recibir una paternidad y estar bajo cobertura? Entonces, ¿qué consejo te podemos dar en este momento? Si tú ya estás ubicado en un lugar donde no tienes cobertura, donde dices yo no me siento hijo, yo no siento querer alcanzar lo de mi papá, o siento que no me están dando esa cobertura que yo necesito, pues aquí te damos estas respuestas. Unirte a una iglesia que crea en la paternidad espiritual y provea cobertura espiritual. Eso es lo que debes de hacer, buscar esa identidad de hijo donde haya una paternidad, pues eso el Espíritu Santo te va a guiar, ¿verdad? Una más. Así es. Sí, tenemos que identificar, ¿verdad?, quién es la cabeza de nuestra iglesia, quién es ese padre espiritual, ¿verdad? Y unirnos a ese ADN que Él está impregnando en esa casa, ¿verdad? Identificarnos y movernos así como Él lo está moviendo, ¿verdad? Si pertenecemos a una iglesia, lo que te recomendamos es eso, ubica a esa cabeza y sé sujeto también a esa autoridad. Así es. Yo he visto mucha gente que no se determina a estar bajo una cobertura, y es necesario que hoy lo hagas. Empezar a servir en una iglesia es muy importante. Quizás no sepas qué hacer, pero yo te digo, empieza a servir y el Señor te va a guiar, te va a decir dónde estar, va a poner en tu corazón. No tomes a la carrera ninguna decisión en este momento de salirte de tu congregación, no, empieza a orar y que el Señor te guíe para servir, y mientras estás sirviendo te posicione en el lugar correcto, ¿verdad? Así es, Nimsi, hay que comprometerse, ¿verdad? Comprometámonos con la visión, comprometámonos con nuestros talentos, con nuestras habilidades, ¿verdad? Con los recursos, con las finanzas, ¿verdad? Muchas veces tenemos muchas cosas que podemos aportar, que podemos dar en el cuerpo de Cristo, y a veces no lo hacemos porque también no tenemos esa identidad, no sabemos que funcionamos por medio de esa paternidad donde nosotros podemos aportar como un cuerpo, ¿verdad? En Cristo. Pues hay una invitación muy especial de parte de nuestra iglesia. Yo quiero decirte que yo desde que llegué a mi iglesia como testimonio, ya Silvanita lo dijo, ella ha sentido esa paternidad, ha crecido, tiene esa identidad. Lo mismo te digo yo, en nuestra congregación Ministerios de la Gracia hay una invitación. Si tú no estás asistiendo a ninguna otra iglesia y quieres ser parte y venir a servir, mira, puedes llamarnos al teléfono 5554-0064, escribirnos y decir, yo necesito una paternidad, yo necesito crecer, yo necesito esa identidad. Nosotros estamos para servirte, tenemos una visión, tenemos una familia, tenemos la cobertura, tenemos esa paternidad, te lo digo con toda seguridad. Tenemos departamentos en los cuales puedes servir, escuelas para crecer espiritualmente, casas de paz, discipulados para que tú puedas ser equipado, para que tú no te sientas débil en esa área, en la paternidad. Así que yo quiero orar por tu vida en este momento.
Yo quiero que tú reconozcas que solo no puedes, necesitas esos padres espirituales, así como Dios dejó padres en tu vida, padres naturales, así necesitas crecer, necesitas de cuidados, necesitas de quien te cambie esas vestiduras espirituales y que pases a nuevos niveles y seas empoderado. Hoy hay una palabra de invitación, hay un llamado para tu vida, acéptalo en el nombre de Jesús. Ya basta de estar sin identidad, de ir y venir, de criticar y no ser parte de una familia. El Señor te está hablando y yo quiero hacer una oración. Primero voy a hacer una salvación para aquel que no haya reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador y como el Padre de su vida espiritual. Yo quiero hacer un llamamiento para que hoy reconozcas a Jesús como tu Señor. Y repite conmigo y di: Señor Jesús, yo te reconozco hoy como mi Señor, como mi Salvador, como mi Padre, el que me va a guiar. Reconozco que soy pecador, pero reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Así, Señor, ven a vivir en mi vida, en mi corazón. Sé tú ese Padre que me guíes a una paternidad terrenal que sea extensión tuya, para que yo pueda percibir ese amor tuyo, ese abrazo de un Padre y esa guianza de un Padre también. Padre, en el nombre de Jesús, lo recibo a Cristo en mi corazón. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy eres parte de la familia de Cristo Jesús. Somos sus hijos cuando hemos confesado que Él resucitó. También quiero hacer una oración y terminamos con esto. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Quiero empoderar con una oración a quienes no están sirviendo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora declaro, Señor, que tú pondrás un mentor en la vida de estas personas que andan quizás sin congregarse, Señor. Hoy quiero, Padre, que ellos tengan un compromiso contigo de servirte y de tener un Padre espiritual en una casa terrenal y en una iglesia, Señor. Así los declaramos. Bienvenidos a las congregaciones donde van a servir. Gracias por haber hecho esta oración y queremos bendecirte y recordarte que te esperamos en este mismo espacio en la próxima vez. Estuvo con ustedes su servidora Nimsi de Cortés y Silvana Contreras. Hasta la próxima. Has escuchado tu programa En Bendición. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 5554-0064 o síguenos en nuestra página de Facebook En Bendición. No olvides sintonizarnos en esta emisora y a esta misma hora. Que Dios te bendiga. Tú me escogiste.